Así es de que yo te invito a que dispongamos nuestro corazón para escuchar lo que el Señor tiene esta mañana para nosotros. La verdad es que siempre nos desbloquea un nivel, y en entendimiento, en revelación, en lo que Él quiere para la casa. Bienvenidos sean todos, a ratito damos los pormenores, pero vámonos de lleno a la Escritura. La reflexión, enseñanza del día de hoy se llama mayordomo o administrador. Si tú lo piensas, dices, te equivocaste, no, hermana, es lo mismo. Bueno, vamos a ver si es lo mismo. Vamos a ver qué dice la Escritura en 1 de Pedro 4, del 1 al 11, ¿ok? Tiene como título en nuestra Biblia, buenos administradores de la gracia de Dios, ¿cierto? Ahí tú puedes ver si traes la digital o en la Biblia, dice así. Entonces, eso lee. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Último 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el que habla, que hable como si Dios mismo estuviera hablando. Cierra tus ojos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, nos cedemos completamente a ti, el que habla como el que escucha. Que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe a toda verdad, con la intención de glorificarte a ti en todo lo que hacemos, Padre. Recibe tú la gloria, la honra, el honor, el imperio, el poder y la majestad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Qué es un administrador? Es el encargado de suministrar, de proporcionar o de distribuir algo, ¿ok? En la Biblia es alguien a quien se le confían recursos. Pueden ser materiales, talentos, dones, aún la creación misma, ¿ok? Para que los gestione en nombre del dueño. ¿Quién es el dueño? Dios. En una empresa, bueno, el dueño es quien pone el dinero, pero aquí en el reino, aquí en la iglesia, en la congregación, en los hijos de Dios, el dueño es Dios, ¿ok? Este rol implica la responsabilidad de cuidar y de usar estos recursos de manera fiel y sabia para los propósitos de Dios. No para mis propósitos, no para los del pastor, no para los del hermano, para los propósitos ¿de quién? De Dios, ¿ok? Entonces, en griego, oikornos significa administrador de la casa. Eso quiere decir, administrador es lo mismo que mayordomo, si buscamos nosotros como definición, solo que el mayordomo era un esclavo de confianza, a diferencia de un administrador. Y lo vamos a ver, guárdate esto, ¿sale? Tiene responsabilidades claves. El administrador tiene dentro de la función de mayordomía, que quiere decir
que administre responsable lo que se le ha confiado ante Dios, tiene que tener rendición de cuentas ante Él de los recursos que le han sido confiados, ¿ok? Gestiona recursos. ¿Cómo? En la iglesia se gestionan recursos, sí, espirituales y naturales y materiales. Fíjate, el que gestiona recursos lleva una iniciativa. Dice, oye, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Cuántos de nosotros nos decimos, oiga, ¿y por qué no hacemos aquello? ¿Y por qué no juntamos dinero para esto? ¿Y por qué no hacemos una ofrenda para aquello? Gestionamos recursos, ¿ok? Pero si tú te fijas, José delante del faraón, con el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas, que una vez que él interpretó el sueño delante del faraón, le dijo, son 7 años de abundancia y 7 años de ¿qué? De hambre. Entonces él gestiona, José, sugiere al faraón y le dice, ¿sabes qué? Mira, hay que almacenar el alimento, porque después tenemos que venderlo. Entonces José sube y baja los recursos, porque los recursos espirituales, el sueño que tuvo el faraón, él lo interpreta, Dios se lo da y entonces él baja y le dice, Dios, ¿qué hacemos? Y entonces Dios le da la idea y él va y se la dice al faraón. Entonces está gestionando recursos espirituales y materiales. ¿Sí estamos entendiendo? Ok, es parte de ser administrador y mayordomo. Los roles en la congregación de un mayordomo, de un administrador, tiene que ver con servicio. Somos siervos con autoridad, ¿ok? No somos siervos autoritarios. Son dos cosas completamente diferentes. El siervo con autoridad inspira, enseña. Te dice, mira, ven, hay que hacer esto, vamos a hacerlo. Mira, se gestiona de esta manera, mira, el recurso se utiliza en esto. Mira, es por aquí, es por acá. No te dice, trae tu dinero, déjalo y a ver cómo te va, o necesito, o tráigame porque hay que pagar el carro, o hay que pagar. O sea, no. Son cosas completamente diferentes y nosotros tenemos que discernir este asunto, ¿ok? Porque todos somos administradores. Quédate con eso, ¿ok? Entonces, el siervo autoritario se sirve, solo ordena. Ojo con esto, ese siervo sugiere, pero nunca hace nada. Te sugiere, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y a la mera hora nada más no llega, nada más no se hace, nada más no da, nada más no coopera, ¿ok? Ojo, entonces, nosotros trabajamos para el dueño que es Dios. Y vamos a ver esto. ¿Cómo que es un administrador de recursos materiales? Acompáñame a ver el capítulo de Marcos 12, versículos 41 al 44. Y dice así, ustedes me dicen cuando ya, mientras lo buscan, ¿ya? Marcos 12, versículos 41, 44. Díganme, ¿ya? ¿O todavía no? No, todavía no. ¿Ya lo tienes? ¿Ya? ¿Ya está ahí? Órale. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, ¿qué les dijo? Mire, vengan, fíjense lo que está pasando aquí, ¿ok? De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Jesús estaba viendo cómo ponían el dinero, ¿sí o no? Estaba atento a lo que estaban haciendo. Que Jesús tan interesado, se pasa. O sea, nada más predicaba porque quería verlo. No. Ya fíjate, Jesús nos va a enseñar algo. Hasta que alguien llamó la atención de Jesús. Una viuda que vio el corazón. Jesús no estaba viendo el dinero, Jesús estaba viendo ¿qué? El corazón. Y él vio el corazón de esta mujer. ¿Cómo sabía Jesús que la viuda echó todo lo que tenía? ¿A poco platicó con ella? O le dijo, ¿cuánto echaste? No, pues todo lo que… No, dice que él vio. ¿Qué vio Jesús? Él discernía los corazones, ¿ok? Y les dice a sus discípulos, miren, vengan. Todos ellos echaron de lo que les sobra. Tienen, vaya, para aventar para arriba. Y aún así vinieron y escasearon lo que echaron. Pero la viuda, ella echó lo que tenía, echó su sustento. Ella confía en Dios para su mañana. No confía en su dinero, lo que nos acababa de hablar la hermana ahorita, ¿ok?
echó de su pobreza todo su sustento. Su condición era realmente pobre. Y ella echó de su pobreza todo. Hay quien en la riqueza no echa nada, porque su corazón está endurecido, no conoce a Dios. Dice que ella vivió y que nosotros conocemos la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? Es una dependencia total de Dios, ¿sí o no? El pueblo judío se sale de sus hogares y depende completamente de Dios. ¿Sabes? Esta viuda estaba viviendo esa fiesta en ese instante, en lo eterno. ¿Por qué? Porque ella echó todo y dijo, yo confío en Dios. Vivió su fiesta de los tabernáculos en ese momento. No importa mañana, mañana Dios dirá, ¿ok? Y Dios ve cuando nosotros confiamos en Él. Cuando venimos a depositar diezmos y ofrendas, Él no ve lo que depositamos. Él ve nuestro corazón. Y lo decía Naya ahorita. Si pensamos en que la viuda tenía que administrar sus bienes como mayordomía, ojo, ¿qué diríamos? No, pues es que qué mala mayordoma es. O sea, cómo echa su dinero. Tuvo que haber agarrado la mitad para su sustento y la mitad para ofrenda, ¿sí o no? Hay que echarle coco a esto. El que estudió administración es así. Hubiera dejado la mitad y la mitad hubiera sido para irse a su casa a comer, ¿ok? Pero eso no es administrar. Hubiera dividido, todos hubiéramos pensado, pero por eso es difícil hablar de dinero en las congregaciones, y ustedes me van a decir si no, porque se piensa que es manipulación. Ahora yo les pregunto, ¿Jesús manipuló a sus discípulos cuando les enseñó el corazón de la viuda? ¿O Jesús era manipulador? No. ¿Qué estaba haciendo nuestro Señor? Él les enseñó el corazón del dador alegre. Porque no importaba su condición. No sabemos si la viuda lloraba, si estaba angustiada, si se sentía triste, si decía, estoy afanada, lo que oíamos hace rato. Él les enseñó, mira, la viuda está dando con un corazón alegre todo lo que tiene, porque conoce a su Dios. Entonces, así es como se administran los recursos materiales, económicos. Dios es el dueño de todos mis días, de mis horas, de mis mañanas. No se administra lo que tengo, lo divido en 14 días y me gasto 100 pesos y de ahí no salgo, porque si yo me gasto hoy 101 pesos, mañana tengo que gastar 99. Y como mañana me faltó un peso, bueno, pues mañana voy a gastar entonces, híjole, me gasto los 100 y así me voy hasta que llegue el último día y solamente voy a gastar ya 2 pesos. No. Lo que está diciendo Dios, no estoy diciendo que seamos despilfarradores, son dos cosas diferentes, ¿ok? Sino que nuestro corazón debe de confiar en Dios. Y el diezmo es una prueba del corazón. Ojo con esto. El diezmo es una prueba del corazón y la ofrenda es una prueba de fe. ¿Por qué? Porque el diezmo es, dice la Escritura, que ese nos ayuda a tener temor de Dios. El que no diezma no tiene temor de Dios. Y te lo encargo que lo busques de tarea. De aquí 8 días o el miércoles, los que venimos a oración, les voy a preguntar el versículo, ¿va? Hermana, como que esto te lo está sacando así como de la manga. Dice la Escritura que el diezmo, dice, ¿cómo dice el versículo? Que las personas, le dice Dios a Moisés, diles que diezmen del trigo, eneldo, aceite, lo que tengan, dicen, porque así ellos conocerán y aprenderán a tener temor de su Dios. Así dice el versículo, te lo voy a dejar de tarea. Entonces, el diezmo tiene que ver con cuánto temor tenemos nosotros a Dios, porque si no podemos diezmar, si el corazón no ha pasado la prueba, ¿cómo podemos ofrendar con fe? Por eso es que nos cuesta trabajo ofrendar, nos cuesta trabajo dar, porque dependemos de nuestro afán, de nuestros recursos, de nuestro trabajo, de nuestros días, no dependemos de Dios. Entonces, así es como se administran los recursos materiales. Ahora te voy a hablar, administrador de los talentos o dones espirituales. Acompáñame por favor a 1 Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Tú me dices cuando ya lo tengas. 1 Corintios 4, 1, 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los que misterios de Dios. Versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿cómo?
fiel. ¿Fiel a quién? Fiel a Dios. Los administradores tenemos que ser hallados fieles a Dios. O sea, no tenemos que ser infieles. No tenemos que ir en pos de otros dioses, ni afanarnos por otras cosas, ni dejar de depender de Dios. Entonces, administrador es igual a un servidor. Y si servimos, entonces pasamos la prueba del corazón y la prueba de fe. Mira, los servidores ya no están dudando si doy, si no doy, si mi diezmo, si me ofrenda, si, ya es algo natural, porque ya nosotros pasamos esa prueba. Entonces, fíjate por qué es importante, porque si nosotros pasamos esto, entonces nos van a ser confiados ¿los qué? Los misterios de Dios. Ops. ¿Te das cuenta lo importante que es tener temor de Dios? Porque si no tememos a Dios, ¿cómo nos va a confiar sus misterios? Debemos ser hallados fieles, y cuando nos empieza a revelar los misterios, entonces nosotros tenemos que servir de esa manera, teniendo temor de Dios. Y a veces cuando nosotros ya servimos en un área espiritual y el Señor respalda lo que estamos haciendo en el don y el talento, ¿qué crees? A veces dejamos de ser fieles, de buscar a Dios, y servimos solamente porque vamos en la inercia de la ola, y entonces creemos que todo lo que hacemos va a ser respaldado por Dios, y a veces no es así. Dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de leer la Biblia, porque como Dios me respondió, o sea, ya ando aquí en este nivel. Y somos infieles a lo que el Señor nos está dando. La fidelidad es importante, porque así tenemos que ser hallados en Dios. Si el Señor viniera ahorita, ¿qué diría? Los infieles de este lado y los fieles de este lado, por favor, que nos vamos. ¿De qué lado nos quedaríamos? Esto es personal. No, pues yo creo que sí he sido infiel en algunas áreas, no solamente en dinero. Está hablando aquí de dones espirituales, ¿ok? Vamos a ver qué dice Romanos 12, versículos 6 y 8. Romanos 12, versículos del 6 al 8. Tú me dices, ¿ya está? ¿No? Búscalo, tienes tiempito. Romanos 12, del 6 al 8 dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. 7. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que hace misericordia con alegría. Y a veces cuando repartimos, uno para ti, como el chavo del 8, y 2 para mí. Uno para ti y 2 para mí. Uno para ti y 3 para mí. 2 para ti y 4 para mí. Porque no hay liberalidad a la hora de repartir. En una fiesta, la tía que reparte las rebanaditas así, para que se le quede todo el pastel, a veces no repartimos, y son cosas, imagínate hablando de dones. Los dones, por la gracia que Dios nos dio, tienen que ser usados ¿con qué? ¿Con qué crees? Con fe, de acuerdo a lo que nos habla el versículo. Nunca con religiosidad ni con lineamientos de hombres. Mira, si nosotros vamos a orar por sanidad, porque creo que Dios me ha dado el don de sanidad, y oro y digo, ay, quién sabe si se sanará, está bien crítica el asunto, pero yo estoy llorando, ¿tú crees que va a operar algo? No, porque no hay fe. Si yo oro por alguien, que el Señor le dé un trabajo, que el Señor le bendiga, pero no diezmo, no ofrendo, me duele, ¿tú crees que el Señor va a obrar? Mira, a lo mejor obra por amor a la persona, no por al que está orando. No estamos siendo buenos administradores. Todos los dones tienen que operar con fe. El mayordomo es difícil que tenga dones, y aquí es donde vamos a empezar a entender esta diferencia. Porque es religioso, porque no tiene fe, porque sigue órdenes, porque es esclavo. A diferencia de un administrador. El administrador ya le han sido concedidos estos dones. Por eso dice aquí, úselos. O dice que el mayordomo use los dones espirituales. Úselos. No tenga temor, tenga fe, porque el temor nos esclaviza. ¿Y la fe nos hace qué? Nos hace libres. Sé que tienes un conflicto ahorita por esta diferencia entre mayordomo y servidor, así como que todavía me dices, no lo sé, Rick, parece falso, pero mira, no te pierdas lo que sigue. Nos han enseñado durante mucho tiempo que es lo mismo,
Y como definición, como concepto, así es, pero no en revelación. No es lo mismo. Administradores de la creación era el tercer punto cuando hablábamos acerca de la administración, ¿recuerdas? Génesis 2:19. ¿Qué dice Génesis 2:19? Un pasaje muy conocido por todos. ¿Qué dice? Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Quiere decir que toda la creación de Dios la puso bajo la autoridad ¿de quién? De Adán, ¿ok? En el Edén, cuando él era libre. Pero cuando Adán y Eva desobedecen, se hacen esclavos por el pecado y perdieron ese poder y esa autoridad de la creación, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, hasta que vino nuestro Señor Jesucristo y nos mostró que la creación, ¿qué hacía? Le obedecía, ¿cierto? Dice así, de los que sirven a Dios con libertad, no de los esclavos que sirven condenando a todo el mundo. Mira, la naturaleza, la creación está esperando la manifestación gloriosa de ¿quiénes? De los hijos de Dios, no del que no es hijo de Dios. Entonces, de quien ya recibió a Jesucristo, quien tiene el Espíritu Santo, tiene poder de administrar la naturaleza, la creación. Que el agua se va a escasear, ¿para quién? Que el sol, que no sé qué, que el calentamiento global, ¿de quién? O sea, si no hay agua, vete a orar a la presa. Y Padre, que llueva. ¿Lo hemos hecho? Y llueve. Tenemos autoridad sobre lo que Dios ha dado en esta tierra. Sana nuestra tierra, Señor. ¿Cuántos oramos? Señor, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Y estamos con el versículo de, es que si mi pueblo se humillare, ¿no? Mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos y sanaré su tierra, ¿sí o no? Y estamos con ese versículo duro y duro y duro, y el Señor dice, pero si ya vino Jesús. Ese versículo es del Antiguo Testamento. Hoy tú y yo tenemos la plenitud de Cristo. Tú puedes sanar el lugar en el que vives, orando por esa tierra. ¿Sabes cómo? A través de la autoridad que Jesús te ha dado. Pero seguimos pidiendo, como el canto ese que decía el siervo, Mesías ven, el Mesías ya vino. La autoridad ya nos ha sido dada. ¿Podemos ser administradores de la creación de Dios? Sí. Solo nos falta ¿qué? Fe para creerlo, ¿ok? Dice así, administradores de la multiforme gracia de Dios. Y este es aquí donde vamos a entrar en materia de lleno. Porfa, no te duermas. Primera de Pedro 4, 1 al 11, que fueron los versículos que vimos al principio, ¿ok? Dice así solamente el versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ojo, Cristo padeció con golpes, vituperios, burlas por nosotros en su cuerpo, no en la carnalidad, sino en su carne, en su cuerpo, ¿ok? La carnalidad es para nosotros. Y fíjate que Él padece en ese cuerpo hasta la crucifixión, le desfiguran la cara, lo atraviesan de un costado, pagando por el pecado de la humanidad. Dice la Escritura, armémonos del mismo pensamiento. ¿Cuántos estamos armados de ese mismo pensamiento? Vámonos todos a una cruz, que nos crucifiquen. Como que no, ¿verdad? Pero para nosotros es más fácil el asunto, porque el Señor nos dice, padezcamos en la carne y terminemos con el pecado que hay en nosotros. Dejemos la carnalidad. Mira, Él ya lo pagó en la cruz. Para nosotros solamente es dejar el pecado. Fijémonos que padecer para nosotros es no robar, es no mentir, es no blasfemar, es no adulterar, es no codiciar, es perdonar. Porque nuestra carne se deleita en hacer todo esto que te acabo de nombrar. Salirnos con la nuestra. Salir airosos, dejar en mal al otro. Versículo 2 dice así, voy recordando todo, ¿ok?
para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué necesitamos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios? Para entender que nosotros, desde que aceptamos a nuestro Señor y Salvador, tenemos un tiempo restante hasta que seamos llamados a su presencia. ¿Ok? Vivamos en su voluntad y no en deseos humanos, porque llegará el momento en que solo vivamos los deseos de hacer su voluntad, y esta es una transformación del cristiano, ¿eh? Hay muchos cristianos